Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre Aquí no termina. Primera de Reyes 19 del 3 al 9 en la Nueva Versión Internacional dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Aún no termina. La historia que leímos es cuando Elías sale huyendo a causa de una amenaza. Pero si vas un poco más atrás, te darás cuenta de que Elías acababa de tener una gran victoria. ¿Qué sucedió? Para que Elías confesara que quería morirse, para que pensara que era el final. Desafortunadamente, los seres humanos somos muy dramáticos. Nos ensimismamos tanto que llega el punto en el que pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros, y no es así. Pensamos que nadie nos va a comprender, y no es así. No encontramos ninguna respuesta porque dejamos de buscarla tratando de lamentarnos y pensando que este es el final, y no es así, porque aquí no termina. Tu historia no va a terminar. Todos hemos vivido momentos fuertes, dolorosos, tristes, agobiantes. Todos y cada uno de nosotros en diferente medida lo hemos tenido que experimentar o lo vamos a experimentar. Pero lo peor que podemos hacer es ser como Elías, pensar que es el final de todo porque los planes no salieron como nosotros pretendíamos, porque las situaciones no las podemos dominar y estamos tan encerrados en nuestro pensamiento que dejamos de creer en el mañana, que dejamos de creer que hay un futuro para nosotros, que dejamos de creer que Dios puede tener una respuesta a la situación que estamos viviendo. Y eso es lo que estaba haciendo Elías. Por eso dice: quiero morirme, estoy harto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se metió a un desierto durante todo un día. A veces a los desiertos nos metemos nosotros mismos, a causa de la actitud que tenemos, a causa de los pensamientos que nos agobian, a causa de no poder ver más allá y estarnos compadeciendo de nosotros mismos. No se puede seguir de esa manera. Nos han enseñado a los cristianos a victimizarnos, y ese es un grave error. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, no a ser aplastados por las circunstancias. Llegó a un arbusto, se durmió Elías y ahí va a terminar su historia. Llegó un ángel y le recuerda que largo camino le queda, largo camino te queda a ti, pero lo debes de comprender, aún no termina. Por más oscura que sea la situación que estés viviendo, no pienses que es el final. Aun si fuese el último segundo que vas a vivir en esta tierra, aún en ese último segundo Dios te puede sorprender, puede hacer algo totalmente diferente en tu vida. No cierres esa puerta, no te la cierres tú mismo. Cuando tú observas la creación, te das cuenta que aún a pesar de los incendios, aún a pesar de las inundaciones, vuelve a brotar la naturaleza. Ese es un buen ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. ¿No te has dado cuenta? A veces pasas por un lugar y todo se quemó, y de repente al año vuelves a pasar y te das cuenta de que todo está verde nuevamente. ¿Cómo se pudo recuperar todo eso de esa tragedia? Porque Dios tenía un plan. ¿Cómo te vas a recuperar tú de ese pensamiento de que es el final cuando tú tienes la certeza de que aún esto es parte del plan del Señor? Lo que pasa es que a veces como cristianos pensamos que los planes del Señor no acarrean dolor. Y entonces, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo no sufrió? ¿Tú crees que a Jesucristo no le dolió el martirio que le hicieron los romanos? Lo golpearon, lo humillaron, lo escupieron, lo crucificaron. ¿Tú crees que ese era el plan de Dios? Definitivamente, porque dio a su Hijo por amor a nosotros. Era el plan del Señor. Entonces nosotros como cristianos debemos de quitarnos ese pensamiento de que el plan de Dios no puede traer inherente dolor o circunstancias que a nosotros nos van a doler.
doblete. Pero eso no quiere decir que ese es el final. Para los romanos sí, Jesucristo terminó su historia, pero para el Señor faltaban 3 días para la resurrección. Cuando lo ves desde la perspectiva del sacrificio de Jesucristo en la cruz, te das cuenta que a pesar de que hoy tú sientas que te mueres porque te quitaron el trabajo, porque posiblemente estás peleando con tu pareja, porque tus hijos están rebeldes, porque no te alcanzó para llegar a fin de mes, porque no encuentras ninguna solución, no sabes cómo pagar el colegio, por muchas situaciones. Tal vez tú te encuentras así. Aún en medio de todo eso, Dios tiene un plan y no es el final. No es el final de tu vida, no es el final de tu historia. No cierres esa oportunidad, como te digo. No te niegues a dejar que Dios haga una obra contigo. Te lo he dicho, todo esto fortalece nuestro testimonio y algún día vas a estar hablando con un amigo, con tus hijos, con tus padres, con tus conocidos o teniendo el privilegio en la iglesia de dar tu testimonio y de decir, cuando yo estuve ahí sentí morirme, pero no era el final. Qué poderoso poder decir algo así, poder escuchar que alguien perdió el trabajo y tú decirle, yo estuve ahí y me di cuenta que aún no terminaba el Señor conmigo. Estuve en una situación en la que no tenía mi economía sana, pero el Señor me levantó de ahí. No fue fácil, fue doloroso, fue un momento de escasez, de apretura, pero aún no terminaba el Señor conmigo. Hay un mañana para ti. Había un mañana para Elías. Fíjate esto. Él camina en el desierto un día, se acuesta, llega el ángel, le dice, levántate y come. Y él con esa comida recupera la fuerza para andar 40 días. ¿Te das cuenta? Un día caminó hacia el desierto y con la provisión del Señor caminó 40 días. Es impresionante. Tal vez tú tienes un día de caminar en el desierto y estás pensando que ahí se acabó todo, pero no es el final. Largo camino te resta, largo camino. Diferentes situaciones, momentos, circunstancias vienen para tu vida y debemos de comprender esto, porque entonces sí nos vamos a llenar de fortaleza, de fe, de convicción y nos pondremos en pie nuevamente y comenzaremos a caminar hacia el plan perfecto de Dios, pero debemos de quitarnos ese pensamiento que hasta aquí llegamos, que no podemos más, que nos damos por vencido. Todo eso apártalo. Yo sé que no es fácil, yo sé que posiblemente sea hasta doloroso el tratar de hacerlo, pero aún no termina el Señor contigo, tal como lo hizo con Elías. Deja que el Señor te vuelva a dar esa fuerza sobrenatural. Su palabra dice que Él renueva nuestras fuerzas. Deja que Él lo haga una vez más. Levántate, porque el largo camino te queda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas avanzar hacia todo lo que tú tienes para el día de mañana. No dejes que pensemos que es el final. Tal vez lo hemos intentado una y otra vez y eso nos ha cansado y eso hace que pensemos que tú ya te cansaste de nosotros, que ya no hay salida, que ya no vas a hacer nada por nosotros. Pero Señor, hoy a través de tu palabra nos volvemos a levantar como lo hizo Elías. Estamos dispuestos a caminar todo lo que falta en esta vida de tu mano hacia tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.